de control se llama, cuando tiene entrada, por lo menos una entrada, cuando hay intercambio de masa con el medio, sistema abierto. Puede tener una entrada y una salida, puede tener solo una entrada o puede tener solo una salida. La clave es que el sistema intercambia masa con el medio. Entonces, la fórmula más genérica para el flujo de masa sería esta. ¿Qué quiere decir? Que para esta figurita de aquí que tenemos, la masa 1 es masa 1 suprapunto, es flujo de masa, está en unidades de kilogramos sobre segundo, libras sobre minuto, pero es masa sobre tiempo, por eso es suprapunto. O sea que flujo de masa. Podría ser eso, podría ser libra masa sobre segundo y así. En sistemas abiertos y flujo. Muy bien. Entonces, para una salida o una entrada va a ser flujo de entrada menos flujo de salida igual la acumulación o desacumulación. No siempre sale la misma cantidad de lo que entra. Eso al lado derecho se está notando como acumulación o desacumulación, variación de la masa con el tiempo, que es diferencial de masa con el tiempo. Luego, puede que haya más de una entrada y más de una salida, entonces esta es la fórmula general para el caso de sistemas abiertos. Si tengo yo aquí mi sistema, podría haber una entrada, podría haber otra entrada y podría haber dos salidas, por decir, o tres salidas o cuatro salidas. La fórmula general sería la suma de los flujos de entrada menos los flujos de salida igual a la acumulación o desacumulación. Fórmula general. Y por uno de ellos, si queremos sacar su flujo, entonces podemos aplicar esta formulita. Flujo el flujo es el área por la velocidad sobre el peso específico, por decir, para esto. El área de esta tubería, de ese ducto, por la velocidad con que viaja el flujo sobre el volumen específico. De esa manera se puede determinar el flujo de masa por una entrada o una salida. Después, claro, para este caso que hemos visto, 1 menos 2, también se puede escribir como eso, como son flujos, flujo 1 menos 2, variación de la masa con el tiempo en el sistema, en mi sistema. Muy bien, entonces, en base a ello, llega la fórmula de la energía de la primera ley para sistemas abiertos. Está calor menos el trabajo, flujos también, calor, kilojulios sobre segundo, BTU sobre minuto, puede ser, el trabajo también, flujo sobre tiempo, flujo de trabajo sobre tiempo, flujo de masa, diferencia de entalpías, salida menos entrada, energía potencial, G por Y2 menos Y1, energía cinética. Esa es la fórmula más genérica. En base a eso, vamos a empezar a ver dispositivos de ingeniería. Lo que hemos visto en un ciclo, una caldera, una turbina, válvulas, bombas, vamos a ver uno por uno, sistemas abiertos. Entonces, con esa fórmula general ya veremos que para cada dispositivo esta fórmula general se simplifica. En algunos es tan simple como en una válvula, una pequeña expresión. A ver, veamos, vamos al primer dispositivo. Entonces, esa es la pequeña teoría. Ahí vamos con el primero. Por favor, me ayuda Lira. Leemos.
Ya dije. Primera ley aplicada a volúmenes de control. Dispositivos de flujo estacionario. Válvula. Es un dispositivo de estrangulamiento. Comprende un proceso adiabático de flujo estacionario. Sus características son abiático Q igual a 0. S igual a 0, EP 0, W igual a 0. Primera ley, H2 igual a H1, produce caída de presión en refrigeración de caída de presión ocasionado por cambios de fase. Ya. Bueno, entonces lo que puedo decir primero, volumen de control se llama a un sistema abierto. Masa de control se llama a un sistema cerrado, que ya lo hemos visto anteriormente. Esa es una terminología que maneja. Uno de los dispositivos que trabaja en sistema abierto es la válvula. Entonces, si uno quiere, puede pintar de esta manera, ¿no? Esta válvula tiene entrada, salida. Aquí estamos mostrando nosotros su entrada 1, salida 2. Estrangulamiento significa que estuvo sucediendo el flujo, de pronto se estrecha, es como a quien le apretan, estrangular, y nuevamente continúa su curso, el fluido, ya sea gaseoso o ya sea líquido. Y cuando dice dispositivos en flujo estacionario, quiere decir que todo el tiempo el flujo es el mismo, por decir 10 kilogramos por segundo, digamos. Todo el tiempo se mantiene. Así trabajan las fábricas cuando están en su funcionamiento normal. Flujo estacionario. Solo en el encendido y el apagado de la planta deja de ser estacionario porque deja de funcionar. En cierta manera también en nosotros la circulación de la sangre cuando estamos tranquilos, no tensos, podría decirse que es flujo estacionario, ¿no? Eso es estacionario, flujo estacionario, que no varía el flujo en el tiempo. Luego, sus características son pues la válvula, tan pequeñita esa zona donde hay el estrangulamiento, no hay espacio ni para ganar calor ni para perder, entonces por eso le tomamos como adiabático. Ya se fue un término de esa fórmula grande. Después la variación de energía cinética, como el diámetro de entrada y la salida es la misma, salvo que no sea así, no hay variación del flujo. Al entrar tiene una velocidad, a la salida tiene la misma velocidad, por lo tanto, variación de energía cinética, 0, aproximadamente 0. Ya se ofreció otro término de esa fórmula grande. O sea que hasta el momento ya se fueron hasta el momento ya se fueron de esta anterior fórmula, ya se fueron el calor, ya se fue el trabajo, también se va, no hace trabajo, ya se fue la velocidad, ahí la energía cinética, ya se fue la potencial y queda lo que hemos mostrado nomás. O sea que queda muy poco de la fórmula. Miren, todo se fue y quedan nada más las diferencias de entalpía y una pasa al lado izquierdo, H2 igual a H1. Es un proceso isentálpico, dice, porque la entalpía es la misma, isentálpico. Recuerden cuando dijimos isotérmico, misma temperatura, cuando es la misma entalpía, isentálpico. Esa es la primera ley, sencillita. No hay trabajo, no hay variación de energía potencial, no hay variación de energía cinética, no hay calor, entonces todos esos han implicado simplificación a algo más simple de la ley, de la fórmula. Y dice, la válvula produce caída de presión. En refrigeración, la caída de presión ocasiona cambio de fase. Entonces, en un ciclo de heladera, en el refrigerador, sucede, es una estrechura y cambia de fase el fluido de trabajo. Y ya tenemos entonces un dispositivo ya visto. Vayamos al otro. Una bomba.
No lee, por favor. Carla Vargas. O Harold Vanegas. Ya, ingeniero. Adelante. Primera ley aplicada a volúmenes de control. Dispositivos de flujo estacionario. Bomba. Equipo que transfiere energía a un líquido que circula por ella, con el resultado de que aumenta la presión. Sus características son: opera con líquido, aumenta la presión, adiabático, Q igual a 0, y delta de ecuación igual a Dice 0. delta S significa variación de energía cinética aproximadamente 0. Ya. ¿Y el de El abajo? otro es variación de energía potencial. También no hay mucha diferencia de altura, entonces también. Y la formulita de la energía o de la primera ley de la termodinámica se reduce al trabajo que le dan a la bomba por energía eléctrica, puede ser, igual a la masa, flujo de masa, volumen específico. El volumen específico no varía mucho entre la entrada y la salida cuando es líquido, por lo tanto uno solo, y diferencia de presiones, presión de salida menos entrada. Listo, esa es la fórmula de la primera ley para una bomba. ¿Qué debemos adicionalmente decir? Que aquí está, esta bombita es una muy común que se utiliza en agua y demás, pero hay bombas especiales de pistón, hay una cantidad de tipos de bombas. Lo importante aquí es su diámetro de entrada en el 1 y los dos son lo mismo, por lo tanto no hay variación de energía cinética. Si el uno sería más ancho y el otro de mayor diámetro o menor diámetro, existiría variación de energía cinética. Otro esquema aquí vemos, y en nuestro libro vamos a ver cómo está aquí. La bomba, una entrada, una salida y ese tamborcito redondito ahí, como circular, eso es lo que está simbolizando al equipo. Entonces ya tenemos dos dispositivos vistos. A la hora de resolver, nos tenemos que fijar. Ahí va. Entonces ahora nos ayuda a leer el joven Harold. ¿Está Harold? Sí, ingeniero, aquí estoy. Adelante, Harold. Ya. 4.9. Primera ley aplicada a volúmenes de control. Dispositivos de flujo estacionario. Compresor. Es un equipo que se utiliza para incrementar la presión de fluido gaseoso. Sus características son: recibe trabajo, opera con gases y vapores, aumenta la presión, adiabático, calor igual a 0, se indica adiabático. Después tenemos la variación de la energía cinética, 0, siempre y cuando si no indica lo contrario. Y la variación de energía potencial igual a 0. La primera ley, donde el calor menos trabajo igual a masa por entalpía 2 menos entalpía 1. Muy bien. Ahí En tenemos. mayúscula. Sí, en mayúscula y minúscula también, miren, la masa pasa a dividir y los convierte en minúsculas al trabajo y al calor. También se puede escribir de esa manera esa ecuación. Perfecto. Donde Ahora, Q diga, y W, ¿sí? calor y trabajo por unidad de tiempo en kilojoules sobre segundo, y la masa igual a flujo de masa en kilogramos sobre segundo. Las entalpías en kilojoules sobre kilogramos. Muy bien. Entonces, vean un compresor con sus partes. No vamos a estudiar las partes, pero ahí está, tiene una entrada donde hay un filtro arriba y la salida en el punto 2. Y claro, ustedes cuando ven un compresor, por lo menos en la estación donde aumentan aire a las llantas, siempre se ve ahí sus equipos adicionales, como ser un termómetro, un manómetro, su motor está encima de ese cilindro.
hay válvulas, tiene sus partes. En nuestros ejercicios, en nuestro libro va a estar más o menos así un compresor. Su entrada, miren. A veces ponen aquí, de acuerdo a esto, debía estar aquí la entrada y aquí la salida. Bueno, varía un poquito en eso, ¿no? Miren, entrada, salida. Ya, eso, compresor de aire y así van a aparecer nuestros problemas. Su fórmula más o menos se parece a la de la bomba, pero en la bomba no tenía calor Hemos dejado eso, pese a que dice ahí en sus características calor aproximadamente 0. Hemos dejado en la fórmula porque a veces nos dan un valor pequeño de calor y, bueno, los emplazamos ahí. O cuando no nos dan, entonces le asumimos adiabático. Y casi quedaría como la fórmula de la bomba. Pero en este caso, diferencia de entalpías, no de presión. Eso es un compresor, entonces. Ahora vamos a otro equipo, la turbina. El compresor recibe trabajo. A ver, ¿qué hace la turbina? A ver, por favor, Indira Garrido nos ayuda a leer. Claro, ingeniero. Adelante. Primera ley aplicada a volúmenes de control, dispositivos de flujo estacionario. Turbina es un equipo en el que el fluido realiza trabajo sobre un conjunto de paletas giratorias. Sus características son, realiza trabajo W igual positivo, opera con vapor recalentado, vapor saturado y líquido vapor. Disminuye la presión 1, presión 2, adiabático es igual a Q igual a 0, se indica adiabático, variación de S es igual a 0, si no indica lo contrario, y variación EP es igual a 0. Ya. Entonces, casi similar su fórmula que el compresor, pero a diferencia del compresor, esto produce trabajo. Produce trabajo la turbina. Entonces, estamos viendo una turbina grande ahí, que ciertamente como que sus paletas son más grandes allí y después más pequeñas. Tiene esa forma del esquema. ¿Qué más podemos decir de la turbina? Cuando fuimos allá a Huaracachi nos mostraron la tobera, algunas partes. El joven Sánchez está, Sánchez. Está José. Debe estar trabajando justo operando esa turbina. No aparece mucho. Sí, ingeniero, estamos escuchando ahí. Lo he visto cuando hacen mantenimiento a la turbina, esta forma que estamos viendo, sus paletas. Sí, correcto. Justamente en estos momentos, la turbina número 9 está así en esa condición. Le han sacado la tapa superior a la turbina para hacerle el cambio de álabes o de aspas al compresor, a la turbina solamente. Ya. Muy bien, gracias. Entonces ahí lo tiene usted. Nos han dicho algunos ingenieros allí cuando fuimos que estas son turbinas, eran de avión. Cuando termina cierto tipo de periodo de uso en el avión, por normas. No lo escucho bien, parece que entre los pies la sala señal. Lo aterrizan y se convierten en generadoras de electricidad, dice, ¿no? Así nos dijeron los ingenieros, algunas turbinas de aire, así nos dijeron. Trabajan con el ciclo de Brayton, se llama. Ya. Entonces ya tenemos la turbina. A ver, vamos a otro equipo. José, creo que la capacidad de las turbinas de aire está entre 20 megas. La de ciclo combinado, ¿crees 80 o 100? José. Y no lo copien. Ya. Vamos con el otro dispositivo. Me ayuda en la lectura. María Taborga. Claro, ingeniero. Adelante.
Tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido en flujo a expensas de la presión. No realiza trabajo igual 0. Disminuye la presión 1 mayor que presión 2. No intercambia calor. La variación de energía, ¿qué era la C? Cinética. Neta, hay variación de energía neta. Sí, hay Velocidad, variación. Velocidad variación 1, velocidad 1 mucho menor, menor, quiere decir menor, velocidad menor, 2. menor. Quiere decir velocidad 1 es mucho menor que la velocidad 2. Y el área 2 Ya. mucho menor que el área 1. Velocidad 1, 0 si no indica lo contrario. La variación de energía potencial, 0. Primera ley, calor menos trabajo, masa, paréntesis, entalpía 2 menos entalpía 1, un medio, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Cierro paréntesis, la ecuación de continuidad, masa igual a velocidad 2 por área 2 dividido entre velocidad 2. Pero el volumen específico 2 el de abajo. El que tiene flecha es velocidad, el que no tiene flecha es volumen específico. Como verán entonces en esos gráficos que ven, los inyectores dice que se comportan como toberas. Vemos abajo una parte ancha tiene y después una estrechez. Entonces también se comporta como tobera. Y su símbolo que vamos a ver en los ejercicios es así: ancho a la izquierda, estrecho a la derecha. Por lo tanto, a la izquierda se genera gran presión, dice, hay gran presión, pero baja velocidad. A la derecha hay un estrecho canal y hay mucha velocidad, pero baja presión. Por eso dice que aquí, a expensas de la presión, dice, aumentan velocidad. Hemos dejado el calor y el trabajo por sí, más que todo del calor. El trabajo, la verdad que es borrarle. El trabajo, la verdad que no va a haber aquí trabajo. Ahí está todavía nuestra fórmula. Lo de abajo es la ecuación de continuidad. El flujo de masa se puede calcular sabiendo la velocidad, el área y el volumen específico. Eso es una tobera. Dispositivo que está, dice, en la inyección a motores a chorro, dice más adelantito, junto con los difusores. Vamos a ver. Ahí van los difusores. Me ayuda con los difusores, por favor, Silvetti Nancy. Ingeniero, difusor es un dispositivo que incrementa la presión de fluido al desacelerarlo. No realiza trabajo, disminuye la presión 2 es mayor a presión 1, no intercambia calor, variación de la energía cinética es igual a 0, hay variación de energía cinética, el volumen 1 es mucho más menor que el volumen 2, el área 2 es mucho más menor que el área 1, el volumen 2 es igual a 0 si no se indica lo contrario. La variación de la energía potencial es igual a 0. La primera ley es el calor menos trabajo. Va a ser igual, no realiza trabajo, dice ingeniero, en esta fórmula lo utiliza el trabajo. Igual se utiliza el trabajo ahí, o eso Igual lo también. tachamos. Vamos a tachar también. Ya, eso sería. Ya. Muy bien, en cuanto a la presión, aumenta, como dice, lo he modificado. Entonces, aumenta la presión 2 es mayor que la presión 1. La verdad que este trabajito sí hay que borrarlo nomás porque de ninguna manera hace trabajo el difusor ni la tobera. Entonces podemos quitarle así. El calor también podemos quitarle, pero en algunos problemas nos da un valor pequeño. Entonces, miren, lo mantenemos por eso, porque en algunos problemas nos dan un valor, pese a que en las características estamos diciendo que no intercambia calor.
Entonces, en la anterior también aquí el trabajo en la tobera, le quitamos ahí y dejamos el calor por si nos dan algún valor. Si no nos dan, le asumimos 0 también. Muy bien, entonces ya tenemos cuántos equipos visto. Tenemos válvula, tenemos bomba, tenemos turbina, compresor. Ahora estamos en tobera y difusores. Ya son 4, 6 casi dispositivos ya. Como vemos en el difusor de angosto a ancho, en nuestro libro está como la figurita que está mostrando más abajo. Dice que para flujo subsónico la tobera es de ancho a angosto y el difusor de angosto a ancho. En flujo subsónico quiere decir que tiene velocidad menor a la velocidad del sonido. Cuando son supersónicos, al revés, dice la tobera es así y el difusor es al revés. Después arriba dice, el difusor se encuentra antes que el aire entre a las cámaras de combustión en un motor a reacción. Su función es canalizar el aire hacia las dichas cámaras con el fin... Checar el lema, hay unos videos donde se carga ahí del difusor para que se quede los muestre. Entonces dice, es canalizar el aire hacia dichas cámaras con el fin de que parte de este se mezcle con el combustible y parte enfría las mismas cámaras. Y las toberas de difusores se utilizan en motores de propulsión a chorro, dice cohetes, vehículos espaciales e incluso en mangueras de jardín. Y en Huaracachi nos mostraron toberas de las turbinas, también nos mostraron que ahí tenían piezas que estaban afuera, de los que no estaban instalados o ya es los que estaban en desuso. Entonces, eso sería en cuanto a difusor. Ya son 6 hasta aquí, 6 dispositivos. Y el último, ya no me dio mucho para hacer a detalle sus consideraciones, estaría el intercambiador de calor, que también se puede decir que están dentro de ellos los calderos, que en la anterior clase nos estaba refiriendo un poco el joven José. Nos lee, por favor, el caldero, la joven Nikita. Claro, intercambiador de calor. Se usan intercambiadores de calor para transferir energía de un cuerpo caliente a otro frío o al entorno por medio de transferencia de calor. Se transfiere energía de los gases calientes después de la combustión en una planta generadora de energía al agua, presente en tubos de la caldera, donde 0 igual a masa, entre paréntesis, entalpía sobre Ya. área. Ya, sucede lo siguiente, eso lo explico yo. Resulta ser que en esos gráficos de la izquierda estamos viendo que existe un fluido caliente que va por el medio y existe un fluido frío que va por afuera. Entonces, por aquí afuera. No se juntan, solamente hacen intercambio de calor nomás. Entonces, el que va por dentro, el directo, le está llamando flujo A. Este es el calor que desprende. Y el que está yendo por afuera, este es el calor que gana, el B. Esas son diferencias de entalpías. Flujo B le llama al de afuera y flujo A al de adentro. Por eso está caracterizando entalpía A en el punto 2 menos entalpía A en el punto 1. Los calores son estos. Si nosotros tomamos por separado un sistema como sistema el del centro, entonces le podemos poner esta forma, sería su forma de la primera ley. Para el otro, para el de afuera sería esto. Pero si todo el equipo para nosotros es un solo sistema, entonces su fórmula es esta. La que tiene 0 igual a la flujo o las diferencias de entalpías de cada
fluido que está circulando por el centro y por afuera. Y este equipo más o menos es el que nos significa el caldero que hay. Tiene un quemador, miren, está quemando y en los tubos está circulando agua y ahí se genera vapor que va a ir a chocar a las aspas o paletas de la turbina. José, el caldero allí en Guaracachi debe ser de coraza y tubos con varios bancos de tubos adentro, ¿no es cierto? Yo lo vi, es como un camioncito, ¿no? El tamaño. José, nuestro caldero. Ya José ha ido a operar el caldero, ¿no está? Ya, entonces, habrá ido a controlar los valores del tablero. Cada equipo, cada turbina tiene su tablero de control, sus variables, temperaturas, presiones, en determinadas entradas, salidas, se controla así, ¿no? Esos son los equipos más importantes, entonces, que se han visto, son 7 más o menos. Y recuerdan que en un ciclo hemos visto que, claro, tenía aquí su caldero, donde entraba el calor. Después venía la turbina. Después de eso venía un condensador, donde se retiraba calor. Donde se retiraba calor a la fuente de baja energía y aquí se le daba calor desde la fuente de alta. Después estaba la bomba. La bomba se lo significa así más o menos. Entonces hemos estudiado la bomba, la caldera, turbina, el intercambiador es este calor también, como la caldera también funciona. Entonces hemos visto los equipos más importantes de un ciclo. Hasta ahí la parte teórica y ahora vamos a la parte práctica. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Vamos a ir al primer ejemplo. Y ya compartimos. Ahí estamos compartiendo. Muy bien. Entonces, miren, como primer ejemplo tenemos, dice, por un proceso de estrangulamiento, entonces estrangulamiento significa ya válvula, se hace pasar refrigerante R134 del estado de líquido saturado a 700 kilopascal hasta una presión de 160 kilopascal.
determine la disminución de temperatura durante este proceso y el volumen específico del refrigerante. Esta válvula está comportándose como cuando se utiliza una garrafa de gas natural o gas licuado de petróleo GLP, se le conecta a un horno industrial y se come bastante gas. Y ustedes han notado, la garrafa se enfría, a veces se hace hielo. ¿Han notado cuando en la garrafa GLP alguna vez? ¿O directo llegaron al gas domiciliario ustedes? ¿Alguien ha visto? ¿Nadie? ¿Nadie ha visto una garrafa conectada a un horno? Al de Ya he presurizarse, visto, ingeniero. se va enfriando. ¿Quién ha visto? Yo, Vanegas. Vanegas. Entonces, generalmente cuando se conecta a un horno se gasta bastante gas y ha notado que la garrafa se enfría. Sí, Incluso se hace hielo, ¿no? pues normalmente cuando hace frío la tienen que colocar en agua para que... Ya, entonces sucede lo siguiente, cuando hay un cambio de presión, o sea que adentro tiene una presión la garrafa cuando lo han cargado y cuando sale demasiado, abren la válvula, hay un cambio de presión, está cayendo la presión hasta la presión atmosférica. Entonces en ese cambio de presión hay cambio de fase, de líquido, de GLP, pasa a ser vapor. ¿Ya? Y entonces el enfriamiento es porque al evaporarse gasta energía, por eso es que se enfría. Para evaporarse, para pasar de estado líquido a gas, gasta energía del medio, por eso se enfría. Ya. Entonces, esta es una valvulita y vamos a empezar anotando nuestros datos siempre. Pero la palabra estrangulamiento nos habla de una válvula. Entonces ya pensamos nosotros cuál es la forma de la fórmula de la primera ley para una válvula. H2 igual a H1. Esa es la clave que nos va a ayudar. Entonces, empezamos con nuestros datitos. Los datos R134 a la entrada es líquido saturado. Esa frase líquido saturado nos es importante para nosotros. Líquido saturado, presión 700 kilopascal. La salida tiene una presión de 160 kilopascales y nos pide hallar la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida. ¿Cuánto habrá perdido en la temperatura? ¿Cuánto habrá disminuido? Y su volumen específico en la salida. Entonces, para nosotros, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2.
A ver el primer video. A ver, vamos a ver el primer video. Dicen si se escucha. Esta turbina es de 3 etapas. Primera etapa, segunda y tercera etapa. Aquí se produce la combustión, la explosión, la mezcla de aire, gas y fuego. Las cámaras de combustión las han sacado ahorita. Se encuentran ahorita las cámaras de combustión en mantenimiento. Van a reemplazar nuevas. Allá están las cámaras. Ya, entonces nos mostraba una de las turbinas, ¿no? Y sus etapas. A ver el otro video. Pero, hermano, estas son las nuevas piezas que van a reemplazar. Por si acaso son de diferente composición de metal. Una es más, esta es de titanio, esta de no sé qué. Estas son las nuevas piezas. Las antiguas son las que están acá. Esas ya están quemadas, recalentadas. Y las cámaras de combustión que te apunté son esas que están allá. También son las viejas, las nuevas están al otro lado. 0 kilómetros. Estas son las entrañas de la turbina. Mira, Ro, ese es el caldero de la turbina número 10. Mira, Ro, ese es el caldero de la turbina número 10. Ese es el caldero de la turbina número 9. Ahí el agua se convierte en vapor. El agua entra por esas cañerías verdes a este tanque. De este tanque sale y se va a los calderos. De los calderos esa agua sale ya convertida en vapor y se va directo a la turbina ya, convertida en vapor. Ya, gracias, José. Entonces, a ver. Creo que estoy pensando de que hay dos, ¿no? Dos tipos de turbinas, las que trabajan con aire. Creo que nos ha mostrado una de esas, ¿no? Y hay otra que trabaja, el ciclo combinado usa vapor, ¿no? Correcto, ingeniero. Está una que funciona con vapor y otra la combustión de gas. ¿No es? Ya. El de ciclo de combustión de gas con aire es el ciclo de Brayton y el otro es ciclo de Rankine. El ciclo correcto, interesante. ¿No es? Brayton es ciclo abierto y el otro es ciclo cerrado. Sí. Muy bien.
Entonces, ahora volvemos al ejercicio. Vamos a aprovechar algunas cosas más, después le vamos a solicitar al joven. José, está interesante allí. O sea que los álabes son pequeñitas piezas, ¿no? Que van armando, ¿no? Ahí en la turbina. Bueno, Sí, en el correcto, gráfico se ven relativamente chicos, pero son partecitas que van armando, ¿no? sí, correcto, ingeniero, correcto. Correcto, le voy a enviar imágenes más de cerca y más detalladas de la máquina. Ahorita, como le Gracias, digo, joven. están desmantelados. Y yo con gusto le puedo mandar imágenes ahí al grupo. Ya, gracias, joven. Entonces estábamos mirando del problema y estábamos desarrollando secuencialmente los pasos. Entonces estábamos viendo lo de los datos. Si se está viendo la pantalla, por favor. Los datos de entrada. Cada frase siempre hay que seguirle muy bien para detectar información que nos están dando. Entonces, al decirnos líquido saturado, es una información importante. Quiere decir que vamos a leer solo la parte de lo que corresponde al líquido, al PF o al HF, si nos interesa entalpía, HF, si nos interesa energía, UF, si nos interesa volumen específico, BF, vamos a leer simplemente porque es líquido saturado. Mientras que en vapor saturado leemos el BG, el HG, UG, lo que nos interesa. La salida, presión 2 y no tenemos más información. Si nos piden diferencia de temperaturas, la temperatura 2 nos está pidiendo temperatura 2 indirectamente para hallar la diferencia. Entonces, requeriremos dos propiedades en la salida, solo tenemos una. Y ven ustedes que la ley de la termodinámica es el puente. Nos traslada del estado de la entrada a la salida. H1 igual a H2. Con eso vamos a tener dos propiedades y poder calcular la temperatura 2 a la salida. Entonces, miren, aquí con P1 y T1 que están, dice con presión 1 leer T1, dice. Como estamos en zona saturada, desde líquido saturado hasta vapor saturado, es una sola propiedad necesaria. Entonces, con la presión 1, que es 700 kilopascal, vamos a leer temperatura 1. Y también vamos a aprovechar de leer la H1 porque vamos a necesitar para la primera ley. Entonces, ¿de qué tabla? De la D.2. Miren, entonces, de la D.2 vamos a ir allí con presión de 700. Nos vamos allí. Ingeniero, esta parte ¿Dónde 2 está no la nuestro ha lío? grabado, no la Diga. está grabando esta parte 2. No lo estoy grabando. No. Es grave eso. Ahorita lo voy a grabar. Gracias, joven. Encargado de grabaciones, ustedes siempre me estoy olvidando eso. Estoy abriendo el libro, nuestras tablas. Ay, está lento esto. ¿Qué pasa, pues? Ya debe estar abierto este libro. Ya me voy a ir a la página. Entonces nos vamos a la página de la tabla de freón. Estamos ahorita en la parte de agua todavía.
propiedades del agua en el sistema inglés. Ahí está, R134. Esta primera tabla es temperatura como primera. Entonces nosotros tenemos 700 kilopascal. La otra vamos a usar la D2. Ahí está. Tabla D2. Nosotros tenemos como dato, estamos viniendo con la presión 1, que es 700 kilopascal. Con eso nosotros vamos a ir a leer temperatura y H. Entonces vengo con la presión, ahí va 700. Lo vamos a leer la temperatura, ahí lo tengo la temperatura. Voy a leer esto. Este valor, leo eso. Después me sigo dirigiendo hacia... Necesitamos leer aquí en el estado 1 la temperatura porque me pide diferencia de temperaturas. La temperatura 1 me sirve. Luego nos interesa la entalpía 1 para que nos ayude en la primera ley de la termodinámica. Con eso vamos a saltar al estado 2 y vamos a tener dos propiedades para leer. Primero comprobar y luego leer la temperatura 2. Entonces sigo, nos vamos a ir hacia la entalpía. Entalpía de líquido tengo que leer. HF, porque estoy en líquido saturado. Entonces leo eso y me llevo. Listo. Esos dos datos me llevo a mi problema al otro lado. Hemos entrado con presión porque estamos en zona de saturación. Ahí solamente se requiere una propiedad. Estamos leyendo la temperatura que me interesa y la HF, porque es líquido saturado. Cuando es líquido saturado se lee la F. Dejamos esta pantallita. Y como verán aquí, entonces miren, la temperatura es 26.72 la que trajimos y la H 86.78. HF es para nosotros H1. Listo. Ahora nos vamos al otro bloque. Dice, con la primera ley, esto es primera ley. Con la primera ley, H1 igual a H2. Con eso ya tengo presión 2, 160 y H2, 86.78. Con eso hago comprobación de estado. Comprobar estado en la D2. Y luego voy a leer la temperatura 2 y también me interesa el volumen específico 2 porque me está pidiendo al final la diferencia de temperaturas me pide y también me pide el volumen específico final. Me interesa. Vamos entonces con la P2 y H2 comprobar estado. Podemos irnos allá a la tabla para que sea hecho con todas las de la ley los pasos. Por favor, me ayudan. Nos vamos a llevar para comprobar el estado en la D2 y luego la tabla adecuada para leer temperatura 2 y volumen específico 2. Nos vamos a llevar 160 kilopascal y el 86.78. Vamos allá a la tabla, a la D2. Aquí entonces en la D2
Como ven, ahí va. Entonces aquí tenemos que comprobar el estado. Nos trajimos de allí dos cosas. Nos trajimos la presión 160, ¿sí o no? 160, ¿no? Kilopascal. Y hemos traído la H2. Esa creo que es la 8678, ¿no? Con eso estamos viniendo de allí a comprobar estado. Presión ubico aquí, 160. Por aquí va, 160. Ahora, si yo estoy comprobando estado, la H, me tengo que ir donde las H y ver si sale por debajo de HF o entre los dos valores o por encima de HF. Entonces me voy allí. Aquí me voy. Los ubico y ahí están los dos valores. Mire, una es esta. Ahí va la una. La otra, esta es la HG. Ahí los tengo las dos. Ahora me pregunto, a ver, ¿dónde cae esta? ¿Cae por debajo de la HF? ¿Cae entre las dos o cae por encima? ¿Dónde cae? ¿Cae aquí? ¿O cae aquí? ¿O cae aquí? ¿Dónde cae? Estamos haciendo la comprobación. O sea que a la izquierda del HF, entre los dos, entre el HF y HG, o por encima del HG. ¿Dónde cae nuestro valor 8678? Digan. ¿Entre los dos? Entre los dos, ¿no? Entonces borramos. Entonces cae entre los dos, de ahí sacamos la conclusión de que es líquido vapor. Líquido vapor es entonces el estado. Listo, esa información nos llevamos allí. ¿Qué vamos a leer? Si es líquido vapor, nos quedamos aquí pues para leer las cosas, ya no vamos a otra tabla. Entonces vamos a llevar las dos entalpías y vamos a llevar volúmenes también, porque me está pidiendo hallar volumen final. Entonces me llevo volúmenes y me llevo, o sea que tengo que llevarme, una vez que he comprobado, tengo que llevarme además los dos volúmenes, el F y el G. Esos dos volúmenes los tengo que llevar allí, porque me está pidiendo. La temperatura, pues también, porque necesito temperatura 2. Me falta la temperatura 2, entonces ya puedo leer aquí 15, menos 15, 62. Me llevo temperatura, volúmenes y H's. ¿Para qué voy a llevar las H's? Pues si es mezcla, necesito pues las H's para calcular la calidad y cuando tenga la calidad el volumen específico. Me pide hallar dos cosas, diferencia de temperaturas y me pide hallar volumen final. La diferencia de temperaturas ya estaría con este de menos 15, 62 y ya tengo la otra temperatura, estarían listas. Pero para hallar el volumen final, como es mezcla, necesito yo calcular el volumen final y necesito la calidad. Si yo tengo H2 y con estos dos valores de HF y HG me ayuda a hallar la calidad. Si tengo calidad, esa calidad me sirve para calcular el volumen específico final. Entonces nos vamos allí. Nos vamos allí. Entonces, vean que
se comprueba que es líquido vapor, dice, eso lo hemos hecho en el otro lado, y nos hemos traído temperatura 2, menos 15,62, la HF 29,78, la HG 2,37,97, volumen F y volumen G. En nuestro libro ese volumen está 0.7435 por 10 a la 3. Scott y Potter se olvidaron de poner, o su secretaria, no sé, la editorial se olvidó de poner 10, el signito del 3, menos 3. En el libro de Yunus está como aquí, 0.0007435, sus tablas. Entonces, esto es lo que hemos traído de la tabla, esa temperatura, estas dos H's, los volúmenes. Luego con eso vamos a trabajar aquí, miren. Temperatura 1 menos 2, ya puedo calcular 26,72 menos 15,62, 42,34 y ya estamos haciendo el resultado, miren. La respuesta es esa. 42,34, allí 42,3 nomás está anotando, redondeado al un decimal nomás. Ahora vamos por el volumen. Entonces, con la ayuda de las HF, H y la H2, que para mí es H, simplemente H lo estoy anotando, con eso calculamos la calidad. Cuando tenga la calidad, calcularé el volumen específico. A ver, veamos. Miren, la calidad estoy calculando con la ayuda de la entalpía. Con la ayuda de las entalpías. H menos HF, HG menos HF. Eso es la calidad. Una vez que tengo la calidad con la ayuda de los volúmenes, miren, estoy calculando volumen G por la calidad. 1 menos más 1 menos la calidad por el volumen F. Resultado 0.0342. Mi resultado 0.0344. Solo varía en este último decimalcito nomás. Lo demás está bien. Ese es el primer ejemplo. Eso es el primer ejemplo de válvulas. Puedo grabarle aquí, entonces, repito una vez más la explicación para la grabación. Estaríamos en un caso de válvula, o sea, dispositivo de estrangulamiento. A la entrada está 700 kilopascales líquido saturado. Muy valiosa información lo del líquido saturado y esos son los datos que hemos tomado. Ha sido los datos que hemos tomado en el estado 1, líquido saturado, presión 700 kilopascal, la salida, presión 2, 160 kilopascal, y me pregunta diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada y volumen específico a la salida. Entonces, lo primero que se ha hecho es con la presión 1, se ha leído temperatura 1 y de paso leímos la H1 de la T2. De la T2. Y entonces los valores son 26,72 y el HF 86,78. Con eso nosotros ya podemos ir a la otra y decimos con la ley de la termodinámica H1 igual a H2. Entonces aparecen dos datos. En la salida aparece la presión que ya estaba dada y ahora también tengo la H. Con esos dos puedo hacer comprobación de estado. En la D2, comprobar estado en la D2 y leer temperatura 2. Y también tenemos que leer volúmenes. Entonces, hemos primero comprobado que es líquido vapor. Lo que pasa es que nos dio nuestra H2, que era el valor 86,78. El 78 nos ha dado, por aquí estaba la HF, y por aquí estaba la G, y por aquí estaba la presión.
Entonces, con esa presión de 160, con la presión de 160, nos fuimos a la tabla de 2 y verificamos, nos vimos por aquí y por aquí lo encontramos al 160, la presión. Y después nos fuimos para la derechita y comparamos a ver dónde está nuestra H. Y hemos detectado que esta H salía en medio. Por eso trajimos la conclusión de que se comprueba que es líquido vapor y de ahí nos pusimos a leer la temperatura, la HF, la HG, el BF y el BG. No podíamos irnos a otra tabla porque es mezcla, trabaja la misma tabla donde hicimos la comprobación. Y después con eso nos fuimos ya como ya teníamos la temperatura y ya sacamos T1 menos T2, hemos reemplazado y nos sale 42,34, tal como aparece aquí en el resultado. Y para hallar el volumen específico final hemos tenido que calcular la calidad y luego utilizar la fórmula de la mezcla de una sustancia, la mezcla líquido-vapor, ¿no? Entonces, ahí va, calculando la calidad, nos sale 0,2738, reemplazando en la fórmula para el volumen, en esta fórmula, y nos sale 0.03442 metros cúbicos sobre kilogramo. Y también se parece mucho al valor que estamos teniendo como respuesta. Eso es el ejemplo número 1 para la grabación. ¿Alguna duda? Ya, el segundo ejemplo entonces. A ver, ¿dónde está el segundo ejemplo? Ya va el segundo ejemplo. Compartimos. Otra valvulita. Ya, entonces el ejercicio 567 del libro de Yunus dice una mezcla de líquido y vapor de agua saturados, llamada también vapor húmedo, fluye en una línea de suministro de vapor de agua a 2000 kilopascal
y se estrangula, listo, ahí entra ya, es una válvula. Se estrangula hasta 100 kilopascal y 120 grados Celsius. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro, o sea, la entrada? Relativamente diferente la pregunta, ¿no? Pero también está hablando de válvula. ¿Se está viendo pantalla, por favor? Sí, Sí. negro, se ve la pantalla. Ya, muy bien. Entonces vamos a los datos. Primero yo le coloqué estado 1 a la entrada y 2 a la salida. Así está trabajando nuestro libro. El Yunus trabaja E y S también en lugar de 1 y 2. Entonces, los datitos, siempre resaltando, Disculpe, ingeniero. diga, no estamos grabando. Sí, Reanudar grabación. Entonces vamos al segundo ejemplo. También se trata de una válvula, dice una mezcla de líquido y vapor de agua saturados, llamada vapor húmedo. Fluye en una línea de suministro de vapor de agua a 2000 kilopascal y se estrangula. La palabra estrangula nos habla de válvula. Hasta una presión de 100 kilopascal y 120 grados Celsius. ¿Cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? O sea, el estado 1 se sabe qué es, líquido vapor. El estado 2 nos da dos propiedades, pero no sabemos qué es. ¿Por dónde le empezamos? De acuerdo a estos datos. Presión 1, 2000 kilopascal y para nuestro libro maneja en nuestras tablas maneja en mega, entonces 2 megapascal. Nos pide hallar la calidad, o sea, la fracción o el porcentaje de vapor a la entrada. Estado 2, presión tenemos 100 kilopascal, 0,1 mega, 120 grados Celsius. No sabemos qué estado tiene. A ver, ¿por dónde le abordamos? Nos pide hallar la calidad. Para hallar la calidad, yo necesito tener la propiedad, ya sea volumen y sus Fs y G. Volumen de la mezcla y su F y su G. Con eso puedo calcular. También me serviría H de la mezcla y HF y HG también me serviría. ¿Por cuál ir? ¿Por volumen o por H? ¿Quién nos va a ayudar a calcular la X? Entonces, más fácil va en el estado 2. Vamos a comprobar estado y nos vamos a ir a leer H. Esa H por la primera ley de la termodinámica va a ser igual al H1, con lo cual estamos teniendo dos propiedades y con esas dos propiedades me voy a ir a la tabla y voy a leer su HF y su HG y voy a sacar calidad. La H que me voy a llevar del estado 2 al estado 1 es H de la mezcla. Pero no sé cuánto es líquido y cuánto es vapor. Entonces vamos a calcular la calidad. Entonces estamos diciendo aquí, con datos de salida P2 y T2, comprobar estado en tabla C2 y leer de la tabla adecuada H2. ¿Listo? Luego, cuando ya tenga esa H2, dice H por la ley de la termodinámica, H1 es igual a H2 para una válvula. Listo, con eso entonces dice ir a tabla 1, compresión 1, 2 y leer. Suficiente con los 2 megapascal, la H1 va a estar en espera. Y leemos HF y HG y con eso calcularé la calidad. A ver, vamos. Primero vamos a ir a leer H2 con P2 y T2. Primero comprobación de estado y luego leer H2. Entonces lo voy a dejar oculto aquí esto. Vamos aquí. Dice comprobando estado. T2 es mayor que T de saturación. 120 grados es mayor a 99.6. Podemos mirar la C2, es agua, entonces se entra con la presión.
Y esta es la C2. C2, a ver el valor. ¿Cuánto es nuestra presión? Pues? Me olvidé. Sé que, a ver, nuestra presión 2 es 0,1 y nuestra temperatura es 120. Allá. Entonces, cero uno megas. La presión 2, 0,1 megas. Y la temperatura 2 es 120. Entonces, si estoy en la C2, me vengo con la presión hasta buscar 0,1. Por aquí va. Ahí está, 0,1 mega. Y aquí está la temperatura. Entonces, estamos haciendo comprobación de estado. Temperatura 2. Temperatura de saturación. La temperatura 2 vale 120. Siempre al lado izquierdo pongo mi temperatura de mi problema. Y la de saturación vale 99,6. Entonces, si comparamos nosotros, vemos que la temperatura 2 es mayor. ¿120 es mayor? Listo. Entonces, conclusión, esto es recalentado, ¿sí o no? Y entonces tenemos que ir al vapor, a la tabla de recalentado, a leer ¿qué? A leer la entalpía 2, que me va a servir para ir al estado 1. A la C3. Entonces, como verán, aquí estamos comprobando estado T2 mayor que T de saturación. Ahí está, vapor recalentado, ir a tabla 3. En tabla 3, C3, tenemos que ir allí con la presión y la temperatura, con las dos, con 120 y con el 0,1 megas. Con eso tenemos que ir a la tabla C3. A ver, nos vamos a la tabla C3. $0,1 megas. Está un poco más arriba. Ahí está, 0,1 megas está. Aquí va el 0,1 megas. La temperatura 120, a ver. No hay 120, existe 100. Existe 100 y existe 150. Entonces tengo que interpolar. Voy a leer entalpía, ¿no es cierto? Entonces me vengo aquí. Para 100 es esta entalpía. Para 150 es esta otra.
Esos dos valores entonces para 100 y 150. 2676, 2776, 4. Entonces dejamos eso y nos vamos allá. Ahí está, miren, nuestros dos. Estamos continuando, estábamos trayendo la información de allí de la tabla de recalentado. ¿Alguna otra cosa? Entonces, de recalentado hemos traído estos tres valores. Para 100 tenía 2676.2 y para 150 2776.4 y para 120 no teníamos y estábamos buscando la H2. Interpolando 2716.28. Creo que la interpolación ustedes ya lo tienen en su máquina, manejan, ¿no? ¿O cómo era? ¿En qué quedamos ayer sobre interpolación? ¿O nos faltaba ver eso? El joven Harold estaba haciendo con su celular y creo que no estamos interpolando con máquina, creo, ¿no? No estamos interpolando con máquina. Pero ya la interpolación normal ya sabemos, ¿no? Sería bueno, va a seguir manejando el celular seguro en el examencito, ¿no? Entonces será manualmente nomás, aunque con la máquina se interpola rapidito. En la interpolación manual ya se entiende, ¿no, Harold? Sí, ingeniero. Ya. Entonces interpolando sale el 2716.28 y con eso nos va a servir eso para hallar la calidad, o sea que es este valor. Y de la tabla C2, como ya sabemos que es, a ver, dice en el bloque este último, con H1 igual a H2, primera ley de la termodinámica para válvula. Entonces, el H1 ya está en espera, con la presión 1 leemos HF y HG. O sea, la H1 no juega muy papel importante ahí, simplemente está como dato nomás. Con que leemos nosotros la tabla C2 es como la presión. 2 megas, leemos los HF, HG, y aquí están estos dos. Reemplazamos y hallamos la calidad.
Eso sería 0,956, parecido al valor que aparece en el resultado. Eso sería entonces, hemos abarcado un dispositivo nomás en cuanto a ejercicios. Tendría que mandar una grabacióncita más de aplicando un compresor o aplicando un difusor o una tobera. Yo creo que necesitan mínimo unos 2 ejercicios más grabados para poder un poco más moverse, ¿no? No se escucha nada, ¿no? Dijo que hubo corte de luz. Llamando al nuevo link. ¿Qué pasó?
Ya sucede que se cortó la luz y cortó la internet del Wi-Fi, aunque no la computadora. Muy bien, llamo lista. Y ya iríamos terminando. Tendría que yo mandar adicionalmente 2 ejercicios más de esto para que puedan guiarse. Ya está puesta la tarea y lo que tenemos que oficializar es cuando damos nuestro examencito. El otro grupo va a dar el martes si quiere estudiar antes. Y son dos criterios que todavía faltan calificar. Con el otro grupo estoy haciendo, en vez del trabajo final, su tarea les estoy llamando por teléfono para verificar que lo han hecho y eso va a valer 20 puntos. Les di la opción, si quieren los tomo de examencito por toda la nota o si quieren la tarea la hacemos valer, pero revisando de esa manera por llamada. ¿Ustedes qué dirían? ¿Están de acuerdo en martes en dar o el lunes el examencito? Y El sus martes. 20 puntos que estaban en juego como trabajo final, ¿están de acuerdo que verifique por llamada la tareita que les he dado? Sí, yo por Entonces mi yo les parte digo, sí. por ejemplo, a ver, similar a la tarea, yo puedo preguntar, mire, a ver, sin al azar, ¿cómo lo ha hecho tal ejercicio? Y me responde, digamos. Cuando hagan su ejercicio, traten siempre de visualizar los bloques, los pasos y ya, ¿de acuerdo? ¿Está Ya, bien? ingeniero. Llamo Bien. lista, ¿ya? Por ¿Cómo, favor, ingeniero? Disculpe. Es que entré tan- Vanegas, ahorita Presente. le aclaro ya. Bien. Ah, Calizaya, gracias. sí, ahorita. Calizaya, ya, Durán David, Garrido estaba, Lira estaba, Mollo, Sánchez estaba, nos ha reportado y nos mandó los videos del Guaracachi. Presente. Sí, gracias. Presente, Taborga, presente. gracias, ya está presente. Taborga, Presente. Vargas, Daniela. ¿No está Vargas? La joven Nikita sí, ¿no? Estaba. Presente. Ah, ya. Nikita presente, Presente. Yaimona y Silvetti Yo estaba. también, ingeniero. Es que Ya. tardé en conectarme. ¿Quién también? Vargas. Ah, ya. Usted ya ahí está presente, ¿verdad? Ya, entonces están de acuerdo en esa modalidad. Estábamos, joven Harold, Sí, ingeniero. Sí. lo entendió, puede decirle usted, a ver, dígalo, ¿cómo estamos quedando? Ya, estamos quedando en que ya no va a haber examen final. No, en base a lo total, digamos, al examen, que tuviera que haber un examen más aparte del que vamos a dar. Y nos va a tomar en cuenta 20 puntos por los ejercicios resueltos, en el cual nos va a llamar y nos va a pedir una Ya, entonces vamos a breve dar. explicación de cómo lo ¿Cómo? realizamos. Ahí está. No Le repito entendí. yo. Hasta el momento hemos jugado un criterio. Faltan 2 criterios. Esos 2 criterios estaban, uno es de 40 creo, y el otro es dividido en 2 partes. 20 calificar de una defensa como siempre y 20 de trabajo final. Entonces el otro grupo me dijo, queremos que la tarea valga más, perfecto, que valga la tarea, digo, pero voy a verificar. Entonces su tarea que hemos dado práctico 3, me van a presentar y yo les llamo, tal ejercicio, ¿cómo ha hecho? Así más unas breves preguntas que me hagan entender que sí se ubican y listo, 20 puntos ahí. Y el otro 20, el lunes damos 2 ejercicios, el uno va, 3 ejercicios o 2, el examen, pero dividido en 2 partes, uno para el criterio 2 y el otro para el criterio 3. O sea que el examencito va a ser 1 por 40 y el otro por 20.
Y los otros 20 es verificar su tarea si lo han entendido cuando estaban haciendo por llamada. ¿Se capta? O sea que el examen del lunes va a ser valor de 60 puntos. Más o menos, sí. Inge, está ¿Fuerte? fuerte. Inge, disculpe, el examen va a quedar para el martes, ¿no? Sí, por eso nos damos tiempito. Tengo que mandarles unos 2 ejercicios más grabados. Queremos asegurarnos. Ya, Inge, Lira, gracias. Lira. El martes, ¿no? El martes, ¿no, ingeniero? Sí. Todavía no tenemos inicio de módulo, ¿no? Inicia después de eso, no nos dan un respiro la universidad, entonces yo lo voy a pedir al decano. Por favor, ingeniero, estoy ultimando detalles. Por eso no estoy entregando la nota todavía. Inge, le quería proponer que pasa que con la materia de la noche hasta el día lunes vamos, o martes, no sé realmente cómo vamos a quedar hoy día en la noche con el docente. Están en las mismas. Y estamos defendiendo proyecto final. A mí también me van a defender mi tarea final también. Por Estamos eso, en las mismas. eso quería decirle que, bueno, en mi caso, si en el examen podría hacer 2 ejercicios, así como lo hizo el parcial, es que no está sobre recargando ese docente. Ya le hemos pedido comprensión y el docente más bien nos llamó la atención. En lugar de comprensión se han llevado una reprensión. Sí. Yo es también que también si hay 2 ingenieros son 30 y 30, es mucho juego, ¿no ves? Sería también otra opción, sería, ingeniero, que usted nos colabore con, digamos, con las explicaciones que nos va a dar, o que alguna pregunta sea bien parecida al práctico, algo así, digamos, ingeniero, que no salga muy lejos de lo que estamos practicando. En el examen anterior no fue muy lejos, ¿no? No, siempre Inge, tratamos de estaba estar bien. ahí. Sí, Siempre estamos tratamos de bien. entrar dentro de lo que hemos explicado. ¿Ya? Sí, así, ingeniero, queremos. Igualito. Después la tarea también está dentro de lo que se está explicando. He seleccionado, hemos sacado un resumen de problemas. 15 son ahí también. Ayer lo conversamos, ¿no? O antes de ayer, creo, ¿no? Ingeniero. Diga usted, joven. El examen netamente va a ser de los criterios de la ley de termodinámica, ¿correcto? De la primera, sí. Primera ley, netamente. Sistema cerrado y abierto. Ya. Y ahora que me acuerdo, yo de mi parte, todavía tengo que preparar un material para que ustedes lo vean sin presión. Es como jugar de visitante, ganar el partido y ya bien asegurar los puntos, digamos. Tienen que mirarlo de todas maneras. Tengo que preparar todavía eso para que se vayan completitos, digamos, ¿no? O sea, yo tengo 2 tareas. Tengo que mandar 2 ejercicios más de esto. Tengo que mandar sobre la segunda ley de la termodinámica ya. Pero eso no entra al examen, pero ustedes bien conscientes, como personas conscientes, lo van a mirar de todas maneras. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero, esos videos nos va a preguntar también de ahí, ¿no? ¿O no? Del que se refiere, no, a ver, del que voy a preguntar de su tarea. Lo que yo tengo que mandar video de ejercicios es para reforzar, para que hagan su tarea. Ah, ya, ingeniero. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿La clase ahora? Diga. Los videos de la clase los sube hoy. Sí, hoy día tendría que ser también eso, porque si no va a ser mucho tiempo, ¿no? Tengo ya 2 clases, creo que no he subido. Por favor, Harold, me hace recuerdo ya. Usted es el encargado de grabaciones. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Ya le escribo a las 6 de la tarde en enero para hacerle acuerdo. Ya, gracias, jóvenes, gracias. Entonces tengan buenas tardes. Hasta luego. Ya, Inge, gracias, Inge. Bueno.